Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que siguen las diferentes plataformas mediante las cuales estamos saliendo. Mi nombre es Luis Gárate, soy director de Comunicambio y en esta oportunidad vamos a hacer una entrevista, vamos a tener un diálogo con el prestigioso sociólogo, politólogo, analista político Atilio Borón, que se encuentra en Lima por unos días con motivo de una serie de eventos que se están dando aquí, convocados por Latindad. Y precisamente como parte de esa realización de este evento estamos haciendo una coordinación multiplataforma entre Comunicambio, Nuestra América Televisión y Otra Mirada, las tres plataformas mediante las cuales vamos a hacer este diálogo tan importante. Bienvenido, Atilio, un gusto tenerte acá en Lima, Perú. Hola, un gusto es mío, realmente muy importante estar acá de vuelta, porque fíjate que en estos próximos días, nos falta un poquito más de un mes, se cumplen 54 años de mi primera experiencia como académico presentando ponencias en un seminario, y lo hice en este país. Ah, mira. ¿Y sabes qué día? El 3 de octubre de 1968. Wow, fíjate que una fecha histórica para América Latina, emblemática. Para mí fue, digamos, imagínate, una especie de bautismo de fuego o lo que sea. Claro. Así que feliz de estar acompañándolos en este momento. Qué interesante lo que dices, y creo que solo hablar de esa fecha y esa experiencia tuya daría para otra conversación, así pero en otro momento. Así es. Pero ahora, Atilio, queríamos conversar un poco porque también tú estás llegando a nuestro país en un momento muy particular de la situación política peruana, pero además regional y mundial. Y un poco quería revisar contigo alguno de esos, unas pinceladas de cómo estás mirando todo ese contexto, que es sumamente complejo, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te quería hacer tiene que ver con ¿cómo estás viendo tú las tensiones globales? Porque en este momento estamos viendo que hay como situaciones muy complejas en la zona oriental de Europa, Rusia, Ucrania, los actores involucrados. Ese momento, hay muchos que están diciendo ya es un parteaguas del momento global. ¿Qué dirías tú ahorita? ¿Cuál es la característica central de este momento global que estamos viviendo? Mira, bien, más que pertinente la pregunta, yo te diría lo siguiente. Creo que este es un momento que marca el fin de 500 años de dominación económica, política y cultural de Occidente. Nada menos que eso. Digo porque a veces se minimiza, se dice, no, es la guerra Ucrania, Rusia contra Ucrania. Esto es una manifestación de aquello otro. ¿Okay? La declinación irreversible de Occidente en el contexto mundial. Ya no es Occidente quien manda en el mundo. Hay pretensiones de seguir mandando. Básicamente, cuando hablamos de Occidente estamos hablando fundamentalmente de Estados Unidos y sus aliados europeos, ¿no es cierto?, que tuvieron esta hegemonía y esta dominación, las dos cosas, ¿no? Una hegemonía cultural y política, pero al mismo tiempo una dominación militar muy férrea. Bueno, y hoy en día estamos en un punto de inflexión en donde eso ya es cosa del pasado, lo reconoce mucha gente que no es de izquierda, que tiene un pensamiento que no podría de ninguna manera adscribirse al pensamiento crítico. Te pongo el caso Tony Blair, ¿verdad? Tony Blair que ha dicho que él habla así, la era de la dominación económica y cultural de Occidente ha llegado a su fin. Estamos en presencia ahora de un nuevo mundo, estamos en una fase de transición muy complicada, y hay un dato muy preocupante: las transiciones anteriores todas se hicieron mediante guerras. Todas, la transición del predominio ibérico en América al predominio holandés muy corto, luego al predominio inglés y finalmente el americano, estuvieron todas marcadas por guerras. Habrá que ver si esta mega transición, porque no es de un país y un imperio como el español, ¿verdad? Estamos hablando de una cosa mucho más grande. Habrá que ver, y ojalá que así sea, que se desarrolle sin guerras. Aunque ya hay una en marcha, pero cuando digo sin guerra, sin una guerra mundial. Tú has señalado en varias intervenciones que has tenido, en varios diálogos, eventos, así como otros intelectuales progresistas, críticos, digamos, que esta situación de entre Rusia y Ucrania en realidad no es un evento casual, no es algo focalizado, sino es una confrontación realmente con la OTAN y también con los Estados Unidos. ¿Cómo tú analizas este conflicto que está dando ahorita en Ucrania? Mira, yo creo que este conflicto es la realización de una estrategia
estadounidense que fue escrita, diagramada, pensada por la corporación Rand. Hay un documento que ha circulado de alguna manera parcial, ¿verdad? Porque no se conoce todo el documento, pero sí una síntesis. Yo la tengo en mi blog, aprovecho para invitar a la gente que lo vea, natilioborón.com.ar, ahí buscan Rand y van a ver lo que hay del documento. El documento claramente plantea la necesidad de hacer que Rusia entre en guerra. Es decir, no hay ninguna duda de eso. Incluso ellos dicen la manera de asegurar esto es mediante la instalación de armas letales, textualmente dice, armas letales en Ucrania. Cuando habla de armas letales está hablando de armas de destrucción masiva, estás hablando de la OTAN, sin nombrarlo, ¿verdad? Y entonces, yo creo que eso es lo que ha ocurrido ahí. Rusia ha estado resistiendo 30 años de bloqueo y es claro que la figura de Putin no me resulta a mí particularmente simpática ni atractiva de ninguna manera, pero acá estamos analizando, ¿verdad? Estamos analizando mega procesos históricos, nacionales, continentales, y lo que es cierto, la evidencia es así. Rusia ha estado sometida a un ataque pertinaz durante 30 años sin que Rusia respondiera. Hasta que llegó un momento que se cruzó la línea roja. ¿Cuál era la línea roja? Ucrania, porque este informe que descubrí yo, ¿verdad?, navegando en la web, seguramente la gente de inteligencia de Rusia lo debe haber conocido en el año 2019, que fue cuando salió el informe. Y pese a eso, pese a las negociaciones que Rusia propuso, porque Rusia planteó hoy que Ucrania ingrese a la Unión Europea, que haga la alianza que quiera, menos ingresar en la OTAN. ¿Por qué? Porque si tú miras el mapa, Ucrania es una especie de cuña que se mete en la geografía rusa, desde la cual podés hacer llegar un misil a Moscú o a San Petersburgo en un plazo entre 5 y 7 minutos. Entonces lo que decía Putin era, bueno, ¿aceptaría Estados Unidos que se instalara una base misilística extranjera a 5 minutos de Washington? Bueno, evidentemente que no, e incluso varios académicos americanos salieron a decir lo mismo. Jamás aceptaríamos, no de Washington, no aceptaríamos que en la frontera entre México y Estados Unidos, en California, ahí la frontera entre Tijuana y San Diego, se instalara una base militar rusa, de ninguna manera. ¿Por qué lo tendría que aceptar Rusia? Bueno, no lo aceptó, y bueno, finalmente cruzaron la línea roja y Rusia replicó, y si no termina la guerra, porque Washington no quiere, porque el plan es desangrar económicamente a Rusia. Y ese es el plan. Y bueno, no lo están logrando. Seguidamente a este punto que hemos tocado contigo sobre Rusia, creo que inevitablemente tenemos que abordar la reciente tensión con China. Claro. Y la pregunta sería en relación a lo primero que nos has dicho, que hay un mundo en transición y digamos, se está moviendo, hay una transición hacia otro orden. ¿Cómo ves tú el papel de China y esta reciente tensión? ¿Tú crees que eso pueda desencadenar también, abrir un nuevo frente de conflicto, o eso podría ser simplemente focalizado? Mira, el frente ya está abierto. De hecho, lo de Nancy Pelosi es simplemente la frutilla del postre, como decimos en la Argentina, ¿verdad? Porque realmente ya desde hace un par de años el Consejo Nacional de Seguridad en Estados Unidos viene planteando la tesis de que China es el principal obstáculo, el principal enemigo del orden mundial basado en reglas. Todo hecho dicho entre comillas, orden mundial basado en reglas, entre comillas, ¿verdad? Que son las reglas que impuso el imperialismo norteamericano a la salida de la Segunda Guerra Mundial. No son otras reglas. Y eso fue planteado en varios documentos, ¿verdad? Y lo de Nancy Pelosi es un paso más. Ahora, yo creo que también están los informes de los militares norteamericanos que dicen que una cosa es un conflicto en Ucrania y otra cosa muy diferente, un conflicto en Taiwán. ¿Por qué? Porque en el fondo en Ucrania están todos los peones, los vasallos europeos de Washington, que de alguna manera pueden hacer llegar vituallas, pertrechos militares, personales, etc. En cambio, llegar allá a Taiwán, la tarea es mucho más complicada, no tienen bases de apoyo tan firmes como las que tienen en relación a Ucrania en Europa Oriental, y entonces los militares americanos, yo he leído varios informes que dicen cuidado con eso, porque si China decide apoderarse de Taiwán, hasta que nosotros llegamos allá con suficiente elemento, etcétera, ya pasaron 3 o 4 semanas y va a ser demasiado tarde y demasiado poco.
pero esperamos de que esto no escale. De hecho, los chinos están llamando al cuidado, a la reflexión, y no han respondido con la violencia que se suponía que podían haber respondido. Han hecho un ejercicio militar con balas de verdad, pero no ha pasado de eso. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Atilio, quiero preguntarte sobre, un poco siguiendo esa línea global, ¿qué perspectiva lees tú a este bloque diplomático, comercial que se está configurando con los BRICS? ¿Tú ves que es un bloque que tiene perspectivas, a pesar de que sabemos que no tiene necesariamente una unidad ideológica, sino hay, digamos, intereses comunes de generar una multipolaridad? Entendemos que países como la Argentina están pidiendo su adhesión y hay otros que están, digamos, evaluándolo. ¿Qué perspectiva lees tú a este bloque de los BRICS? Mira, no es que Argentina pida la adhesión, ¿verdad? Lo que pasa es que Xi Jinping, el premier chino, invitó al gobierno argentino a que se incorporara al BRICS en el marco no de una política hacia Argentina, sino una política muy inteligente de apertura hacia un conjunto de 6 o 7 países, entre ellos la Argentina, entre ellos Nigeria, Turquía, Indonesia, ¿verdad? A los efectos de constituir un bloque muy sólido de países muy ricos en recursos naturales, en petróleo, etcétera, en productos alimenticios, en productos minerales, ¿verdad? Ese es el proyecto. México, hubo una sorprendente declaración de López Obrador diciendo que no tenía ningún interés en participar en los BRICS. Creo que en realidad me parece más que no tenía ningún interés. Saben muy bien que el ingreso de México a los BRICS le ocasionaría un conflicto muy grave con el gobierno de Estados Unidos. Pero la idea es esa, o sea, la ampliación de los BRICS, y creo que es una idea muy inteligente, que además es un poco la expresión en el plano político y geopolítico de lo que es la gran expansión económica china. Que no me canso de repetir, China es hoy el primer socio comercial o financiero de 144 países, situación que jamás gozó Estados Unidos en su historia, ¿verdad? Y lo cual habla de, digamos, una China con una potencialidad tremenda en un marco en donde, complementada con la India, que es una economía que se viene con gran fuerza también, con los formidables desarrollos tecnológicos de Rusia, sobre todo en la industria aeroespacial y misilística, etcétera, le dan a ese bloque una organicidad, ¿verdad?, antioccidental que evidentemente tiene que preocupar mucho a Estados Unidos y a los países europeos. Atilio, ahora viniendo un poco más hacia donde estamos, digamos, hacia América Latina, que creo que nos interesa también tener una lectura tuya. ¿Cómo ves tú el panorama actual de América Latina? Quisiera empezar con un primer tema sobre la región, en el sentido de ¿cómo ves tú? Hace no mucho tiempo tuvimos una oportunidad de conversar contigo en una entrevista virtual sobre la llegada de estas nuevas derechas, esa oleada de nuevas derechas que habían estado llegando, y uno de sus más excelsos, digamos, entre comillas, representantes era el señor Bolsonaro en Brasil. Parecía que había un retroceso, decirlo así, conservador, un giro derechista, que ahora, digamos, podríamos empezar a cuestionar. ¿Cómo ves tú las tensiones políticas, ideológicas también, con las tendencias en América Latina en los últimos años? Bueno, ha habido evidentemente un renacimiento del ciclo progresista. Es un ciclo que no tiene la radicalidad del anterior, porque las condiciones internacionales han cambiado de manera bastante significativa, porque 3 de las figuras centrales de aquel ciclo han muerto. Estoy hablando de Fidel, de Chávez y de Kirchner, porque hay gente que desempeñó un papel muy importante, pero debido al lawfare, ¿no es cierto?, están fuera de la carrera política. Caso de Rafael Correa, caso por ahora de Evo Morales, caso de la amenaza contra Cristina Fernández de Kirchner. O sea, hay una situación realmente muy delicada desde ese punto de vista, una persecución judicial pero feroz, y eso hace que este ciclo sea más moderado. Ahora, no hay garantías de que este ciclo vaya a
tener larga vida, va a depender mucho hay un par de países claves. En primer lugar, Brasil, tiene que ganar Lula y su elección tiene que ser reconocida, porque son dos cosas diferentes. Lula puede ganar, pero Bolsonaro está montando un esquema bastante sofisticado mediante el cual le pueden arrebatar el triunfo a Lula. Esa es una posibilidad. Y lo otro, el tema de la posible involución del gobierno argentino, que producto del fenomenal endeudamiento externo al que condenó la Argentina a la política de Macri, con un mega préstamo, el más grande jamás prestado en la historia del Fondo Monetario Internacional, un préstamo gigantesco que Argentina no tiene condiciones de pagar, ¿verdad? Esto ha debilitado mucho al gobierno de Fernández, y hay una posibilidad que yo no minimizaría de ninguna manera, de que el gobierno de Fernández pueda ser derrotado por la derecha el año que viene. O sea, hay que andar con mucha cautela. Lo de Chile viene muy bien, lo de Colombia muy bien, Perú ha sido el gran enigma, la gran sorpresa, lo ocurrido acá en este país, pero da la impresión de que hay un retorno de ese ciclo más moderado, pero aún así un retorno que genera muchos problemas al imperio norteamericano, porque en su declinación, que ya es irreversible, aunque es lenta, no es un derrumbe, ¿no? Muchas veces cuando yo hablo de declinación de Estados Unidos estamos hablando de un derrumbe. No es un derrumbe, es un aterrizaje lento, ¿verdad? Turbulento, como un avión que aterriza en medio de una tormenta, ¿verdad? Pero eso molesta mucho a los Estados Unidos, no tener gobiernos absolutamente incondicionales y vasallos. Rebeliones, por ejemplo, como las que hubo en Ecuador, son de mucha preocupación. El triunfo de Xiomara Castro en Honduras, a pesar de las presiones que hay sobre Honduras, marcan de que hay un inicio de un nuevo ciclo, una retomada de ese impulso anterior de manera más moderada. La marcha es más lenta, sin la altisonancia que hubo en el pasado, porque no tenés figuras como Chávez o Fidel o Kirchner, pero que es importante, hay que tratar de salvaguardar. Tiene que ganar Lula, y el gobierno argentino tiene que ganar la elección del año que viene, a como dé lugar, como dicen en México, dentro de las reglas, por supuesto, ¿no? Pero haciendo todo el esfuerzo posible y resolver el rumbo del Perú, que es muy importante, acabar con este foco permanente de inestabilidad que afecta al Perú y que para nosotros, sudamericanos, ¿verdad?, tener un Perú ya encaminado de una manera resuelta, no haciendo la revolución, no bajando de Sierra Maestra, la cordillera de los Andes no son la Sierra Maestra, ¿verdad?, pero sí en una dirección consistente, sería una ayuda extraordinaria para la reconstrucción de la UNASUR y para toda otra serie de políticas que hacen a la emancipación de Latinoamérica. Aquí una pregunta que me parece que creo que es de rigor en este momento de la conversación, tiene que ver con, creo que no ha habido suficientes espacios. Sé que hay cosas escritas, pero me parece que en los niveles de los actores de la izquierda, del progresismo, llámese los foros como el Foro de Sao Paulo, ahora el Grupo de Puebla y estos espacios de articulación, me parece que no ha habido suficiente reflexión autocrítica. No sé si tú te animarías, quizás esto también es un poco pretencioso, pero a una suerte de balance. Justamente tú has mencionado que han habido un primer giro, ¿no? Una panera rosa, un primer oleaje progresista, sí, que luego retrocedió y ahora está reconocido. De ese primer oleaje, de esa primera etapa, tú dirías, ¿cuáles son los principales errores, fallas? Una mirada autocrítica, digamos, porque hay analistas, gente, sí, que ha escrito, por ejemplo, muy críticamente, ¿no?, sobre el tema del, algunos llaman el neoextractivismo a nivel más, sí, económico, a nivel ambiental también, a nivel social, ha habido mucho clientelismo, dicen algunos, autoritarismo. ¿Tú qué dirías que es la marca de logros, pero también de errores y fallas que hay que hacer un balance? Mira, yo diría que de logros te diría el hecho de haber dado un paso gigantesco adelante en el proceso de ciudadanización de grandes masas de personas que en América Latina estaban por fuera de todo.
del sistema político, pero también del sistema de salud, ¿no es cierto? Y el caso del Perú, un caso paradigmático en ese sentido, fuera del sistema educativo, o sea, eso me parece a mí que fue algo tremendamente importante. Ahora, la crítica fácil, hablando de neoextractivismo, ¿verdad? Me parece que es injusta. ¿Por qué? Porque tú tienes que gobernar y tienes que garantizar de que toda la población tenga acceso a la luz eléctrica. Bueno, pues para tener acceso a la luz eléctrica tú tienes que tener o represas hidroeléctricas, o tienes que tener energía solar o energía eólica o centrales nucleares. Digo, me parece a mí que es una crítica facilista de sectores medios, intelectuales, urbanos, que tienen sus 2 o 3 celulares, su laptop, su computadora de mesa, y no se dan cuenta de que la gran mayoría de la población en América Latina carece de todo eso, que en el mejor de los casos tienen un celular antiguo y nada más que les permite en algunos casos salvar su vida. Entonces digo, es cierto, yo creo que la depredación medioambiental tiene que ser combatida con una, ¿cómo decirte? Con una intransigencia absoluta, pero eso no quiere decir de que, como yo escuché en estos días, gente que dice, que los hidrocarburos se queden bajo tierra. Bueno, muy bien, esa misma gente después dice que quiere que los sectores populares puedan reunirse, asistir a una reunión en Buenos Aires, que van a ir como en la época de la colonia, que vayan con un carro de caballo y demoren 6 meses en llegar a Buenos Aires, o van a seguir volando en aviones. Entonces me parece que ha habido ahí un problema por ese lado. ¿Que habrá habido exageraciones? Yo creo que sí. Creo que por ahí de repente se hizo un hincapié muy grande en eso, ¿no es cierto?, en tratar de producir un excedente, pero en la medida en que el excedente eso se distribuía. Toma el caso de Venezuela, con Chávez y Maduro, evidentemente, hasta que vino el bloqueo, que se paró todo, ¿no es cierto?, lo del petróleo. Pero eso redundó en que hay 4 millones de casas, ¿verdad?, que fueron entregadas a los habitantes de Venezuela. Y 4 millones registradas, no que te estoy diciendo una cifra así, 4 millones que están registradas por un notario público, un escribano público. Entonces, ¿cómo construye esas casas si no tiene cemento? Necesitas el cemento. ¿Cómo construye las casas si no tiene cobre para las aleaciones, para llevar la electricidad? Me parece que a veces se ha incurrido en una crítica fácil. Yo diría, pero que ¿en qué fallaron más? Me parece a mí en que no le pusieron énfasis suficiente en la batalla de ideas. Es lo que Fidel lo planteó muy claro. Eso te quería preguntar. Claro. Una reflexión sobre el tema de la disputa de narrativas, de medios. ¿Qué opinión te merece este tema de la batalla de ideas? Es fundamental. Mira, yo te voy a poner un ejemplo concreto para que no se piense que estoy hablando puras especulaciones. Frei Betto renunció al programa Hambre Cero, ¿verdad?, al cabo de 1 año y medio de estar durante el primer gobierno de Lula, porque le dijo a Lula que no bastaba con hacerle llegar alimentos a la población si al mismo tiempo no había un esfuerzo educativo de concientización en la línea de lo que planteara tantas veces Paulo Freire. ¿Ok? Y ese dinero nunca apareció. La respuesta de Lula fue decir, basta con que esté el arroz y el feijão y eso ya por ahora es suficiente. Y Beto dijo, no es suficiente, porque esa gente, ¿verdad?, a falta de concientización va a votar en contra, cosa que efectivamente hizo, porque no nos olvidemos que Bolsonaro gana, y gana la elección con votos de mucha gente, millones de brasileños que salieron de la pobreza extrema gracias a Lula, pero que a falta de un trabajo de concientización votaron en contra. Y creo que lo mismo se puede decir, aunque tal vez no con tonos tan marcados, de la experiencia, por ejemplo, de la Argentina, con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con la experiencia de Rafael Correa en el Ecuador, con la experiencia de Evo Morales en Bolivia, en donde se puso el énfasis en los logros materiales, garantizar mejores condiciones materiales de vida, pero no poniendo igual énfasis en esa disputa por la narrativa, en esa concientización que es fundamental a la larga. Fíjate, si el pueblo cubano aguantó más de 60 años de bloqueo, fue porque
porque tuvo dos grandes educadores en su historia, Martí y Fidel. Si no, no hubieran aguantado. Bueno, pero nosotros no tuvimos eso y en estos países no tuvimos eso. Finalmente, Atilio, el público que nos va a ver en esta conversación es un público esencialmente, digamos, del sector académico, intelectual, pero también organizaciones sociales, organizaciones regionales que nos van a ver a través de estas redes alternativas. Y yo te pediría quizás una reflexión o mensaje final, porque quizás, como no hemos tocado ese tema, porque quizás puede ser un poco controversial, pero en el Perú ahorita hay un gran desconcierto, hay mucho debate interno en los movimientos de izquierda, progresistas, no hay mucha claridad de rumbo y quizás hasta cunde cierto pesimismo en los sectores progresistas democráticos. ¿Cuál sería tu reflexión y mensaje final quizás para estos sectores? ¿Tú crees que hay las posibilidades en general, después de haber visto todo este panorama internacional, regional, hay la posibilidad para el optimismo, para la posibilidad de que hayan cambios? ¿Qué nos dirías tú, Atilio? Mira, yo diría que tendría que haber, sí, ese espacio para el optimismo. Yo creo que la madre de Plaza de Mayo dice, no hay peor lucha que la que no se realiza, ¿no es cierto? No hay peor lucha que la que se abandona. Entonces yo creo que va a ser muy difícil, estamos en un momento de transición global, el fin de 500 años, ¿verdad? Todo eso, me parece que sin caer en un optimismo ingenuo hay que pensar de que tenemos que enfrentar enemigos muy poderosos, pero yo creo que si perfeccionamos los dispositivos de organización del campo popular, que es un problema grave en América Latina, tenemos un inmenso campo popular pero con una muy débil estructura organizativa. Y si damos esa batalla de ideas, esa disputa por el relato, yo creo que tenemos posibilidades de afianzar este proceso. Porque además, digamos, el movimiento histórico, para usar una expresión tal vez demasiado hegeliana, pero que se entiende, el movimiento histórico va hacia la emancipación de estos pueblos, no hay ninguna duda, ¿no es cierto? Pero tenemos que meterle realmente muchas ganas y ser muy astutos en el planteamiento de la lucha, no caer en ingenuidades, no caer, digamos, en el divisionismo que la derecha ha provocado muy inteligentemente entre nosotros, tratar de identificar siempre al enemigo principal. A ver, en el caso del Perú, bueno, ¿quiénes son los enemigos principales de la emancipación del pueblo peruano? Bueno, los tenemos toditos ahí en la Asamblea Nacional, y perdónenme si me meto en un tema, ¿verdad? Pero lo veo, en la Argentina, ¿quiénes son los enemigos? El gran capital concentrado con sus medios de comunicación y sus jueces corruptos. Entonces, nosotros cuando vemos eso, tenemos que estar del otro lado. Es decir, aunque el gobierno no nos guste mucho. Yo te digo, tengo muchas dificultades con el gobierno de Alberto Fernández, muchas dificultades y muchas críticas, pero basta mirar a quiénes son las alternativas para que diga, bueno, esto tengo que defenderlo, porque desde acá luego puedo relanzar un proyecto emancipatorio. Y creo que con matices, etcétera, la situación de Perú no es muy diferente. La situación de Chile, con Gabriel Boric, por ejemplo, enmarañado en la política internacional, el hombre que no sabe para dónde ir y de repente avanza por el lado de una crítica frontal a Maduro, ¿verdad? O que se las toma con Cuba, o Daniel Ortega, lo cual refleja, digamos, todavía una falta de comprensión. Pero ¿qué vamos a estar en contra de Boric? No, yo estoy a favor de él, pero diciéndole, oiga, hermano, mire, tu enemigo está allá, no está, tu enemigo no es Maduro, tu enemigo no es Díaz-Canel, tu enemigo no es Daniel Ortega, por más que no te gusten, como él ha demostrado de manera muy clara que no le gustan, pero los que están acá quieren apoderarse de tu país e introducir una dictadura salvaje, así que más vale que, bueno, hagas las cuentas y reacciones convenientemente, ¿no? Muchas gracias, Atilio, por esta conversación y bueno, esperamos que sea de su agrado. Por supuesto, ha sido una extremadamente interesante conversación con Atilio Boró y bueno, compartan por favor esta transmisión, esta entrevista y hasta una próxima oportunidad.